¿Será real el amigo imaginario de esta niña? Ya veremos. Esto es Resumen de Cine. Allison Calloway y su hija de 9 años, Emily, están jugando en el parque. El esposo y psicólogo de Allison, el doctor David Calloway, las acompaña y las ve jugar. Por la noche, Allison y Emily juegan al escondite. Poco después, Allison mete a Emily a la cama. Allison parece estar preocupada por algo. David le pregunta al respecto, pero ella lo rechaza. Allison luego se va a bañar. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, David despierta y ve que Allison todavía no está en la cama. Va a revisar el baño, donde se aterroriza al ver a Allison sentada en una bañera ensangrentada. Se había suicidado cortándose la muñeca. Emily se para en la puerta mientras observa a David abrazar el cuerpo de Allison llorando desconsoladamente. Varios días después, David lleva a Emily a un hospital infantil. Ella está muy deprimida. David habla con su colega, la doctora Catherine, y ella le recomienda que se muden al campo por algún tiempo. David sigue su recomendación y junto a Emily se mudan a su nuevo hogar, en una zona rodeada de bosques. Esa noche, Emily no come nada e insiste en dormir temprano. David intenta animarla, pero la niña está traumatizada. Luego le da un diario para que escriba sus sentimientos. Emily le desea buenas noches a su muñeca favorita, Alex. Al día siguiente, David está desempacando sus cosas cuando Emily entra al bosque siguiendo una mariposa. Al final, ve una cueva. Cuando David comienza a buscarla, ella ya está de regreso, pero vuelve sin su muñeca favorita. Al día siguiente, mientras David está poniendo gasolina en su vehículo, ve a una mujer jugando con una niña. Se presenta ante ellas. El nombre de la mujer es Elizabeth. Él las invita a reunirse algún día en su casa. Esa noche, mientras arropa a Emily para dormir, David le pregunta por su muñeca, a lo que ella le dice que ya no le gusta, que prefiere a su nuevo amigo Charlie. Cuando David le pregunta más sobre Charlie, ella le dice que no le gusta que hablen de él. David llama a Catherine para contarle sobre lo sucedido. Ambos están de acuerdo en que Charlie es un amigo imaginario que Emily ha creado para hacer frente a su trauma. David encuentra a la muñeca Alex en la papelera con el rostro distorsionado y lo ve muy extraño. Durante la cena, David intenta hablar con ella sobre Charlie. Emily le dice que Charlie es muy divertido, como solía ser su mamá. Esa noche, David tiene la misma pesadilla de la fiesta de Nochevieja que ocurrió la noche antes de la muerte de Allison. La pesadilla lo despierta exactamente a las 2:06 am, justo en el momento en que lo hizo cuando Allison murió. Oye un ruido y va a comprobar en el baño para ver las palabras "la dejaste morir". Se da la vuelta, ve a Emily y le pregunta a ella quién lo hizo. Ella insiste que fue Charlie. Al día siguiente vienen Elizabeth y su sobrina Amy a visitarlos. David le presenta a Amy a Emily, pero ella parece no tener ninguna reacción. Mientras juegan, Amy está ansiosa por hacerse amigas, así que le entrega su muñeca a Emily. Pero cuando Emily lo devuelve, su cara está distorsionada como la de Alex. Amy, asustada, se va con su tía poco después. Más tarde, Emily juega afuera mientras David lava los platos. Ve a un hombre a su lado, por lo que sale y descubre que el hombre es su vecino, Steven. Tienen una conversación incómoda y David le advierte a Emily que no hable con extraños. Esa noche, David escucha a Emily reír, pero cuando va a ver cómo está, ella está sola. Él pregunta si Charlie está aquí, pero Emily dice que acaba de salir por la ventana. David intenta hablar con ella sobre Charlie, pero Emily revela que a Charlie no le gusta David. David escribe todo esto en su diario después de acostarla. Esa noche, David se vuelve a despertar exactamente a las 2:06 de la madrugada. Hay un ruido procedente del baño. Entra para comprobar y ve las palabras "ahora mira lo que has hecho". La bañera
está llena de agua sucia. Cuando David entra para drenarlo, siente algo dentro. Es el cadáver del gato que vivía con ellos. Furioso, David va a la habitación de Emily, pero Emily vuelve a insistir en que fue Charlie. Al día siguiente, Emily le muestra a David dibujos que ha hecho de Charlie y su madre. David intenta decirle que Charlie no es real, pero Emily grita su nombre. Ese día, la doctora Catherine los visita. Ella le sugiere a David que lleve a Emily de regreso a Nueva York. Él le dice que lo considerará. Una vez que ella se ha ido, David va a la habitación de Emily y ve que ha hecho dibujos de su madre suicidándose en el diario que le ha dado. Elizabeth viene de nuevo ese día, pero David no la oye tocar, así que entra y llega a la habitación de Emily. Ella ha venido a hacer las paces con Emily, pero Emily le dice que está jugando al escondite con Charlie y señala el armario. Cuando Elizabeth abre el armario, alguien la ataca y cae por la ventana. Después de unas horas, un alguacil se acerca a la casa a preguntar por Elizabeth. El alguacil le informa a David que había encontrado el auto de Elizabeth estrellado en la carretera, pero David no sabe nada sobre el incidente. El alguacil le pregunta a Emily por ella, pero Emily miente y le dice que no la ha visto. Después de que se va, David siente que algo anda mal. Ve la ventana rota. Emily está llorando histéricamente. Ella le muestra la hora, son exactamente las 2:06 de nuevo. David se apresura al baño para ver algunas palabras escritas en la cortina de la ducha. ¿Puedes ver ahora? La abre y se aterroriza al ver a Elizabeth muerta, tirada en la bañera. Vuelve a donde Emily, llorando ella, insiste que fue Charlie. Ella dice que no puede decirle a David nada sobre él. Luego David la encierra en la habitación y sale corriendo. Más tarde, alguien le abre la puerta a Emily. Ella sale y llama a Catherine para decirle que ya no quiere jugar con Charlie. David, por otro lado, decide deshacerse del cuerpo de Elizabeth, pero cuando entra al baño, el cuerpo ya se ha ido. Emily dice que Charlie simplemente se fue con él. Esto ha ido demasiado lejos. David ahora está furioso y decidido a descubrir quién es realmente Charlie. De repente, su vecino Steven aparece detrás de él y exige ver a Emily porque escuchó ruidos en su casa. David lo ataca, asumiendo que todo este tiempo él es Charlie. Se apresura a regresar a su casa y cierra las puertas. Le dice que se mantenga alejado de su hija. Emily lo abraza con miedo y le ruega que no la haga ver a Charlie de nuevo. David luego entra en su sala de estudio y se sorprende al ver que ninguna de las cajas se han abierto desde que se mudaron allí. Incluso los diarios están en blanco. Está en shock. De repente, todo vuelve a él y vemos que la persona que Emily conoció en la cueva ese día era David. Se da cuenta de que tiene un trastorno de identidad disociativo y Charlie no es imaginario. Charlie es el mismo David. También recuerda finalmente la fiesta de Nochevieja. La noche anterior a la muerte de su esposa, había conseguido a Allison besándose con otro invitado. Charlie fue creado para expresar la ira de David y así poder asesinar a su esposa, algo que el dócil David era incapaz de hacer. Emily supo todo el tiempo sobre la personalidad dividida de su padre, pero no le dijo porque no estaba segura de qué personalidad asesinó a su madre hasta que Charlie mató a Elizabeth. La personalidad de Charlie se apodera de él por completo. Le dice a Emily que papá se ha ido. Afortunadamente, el vecino ha llamado al alguacil que viene a ver cómo está David. Encuentra a Emily en su habitación cuando las luces se apagan. El sheriff baja las escaleras para comprobarlo. Sin embargo, Charlie lo mata. Empieza a jugar al escondite y empieza a contar. Emily se apresura a ir a su habitación. En ese momento llega Catherine. Mientras baja por el sótano, Charlie aparece detrás de ella y le empuja hacia abajo. Emily, por otro lado, se encierra dentro de su habitación. Charlie rompe la puerta para abrirla, pero Emily sale por la ventana y está huyendo al bosque.
Ella se esconde en la cueva. Catherine toma el arma del sheriff y corre para salvar a Emily. Antes de que Charlie pueda llegar a Emily, Catherine también llega a la cueva. Pero Charlie finge ser David y cuando ella baja la guardia, él la ataca de nuevo. Emily evita que Charlie mate a Catherine, distrayendo su atención hacia ella. Mientras Charlie se acerca para matar a Emily, Catherine se interpone y lo mata a tiros. Unos meses después, Emily y Catherine se mudaron de regreso a Nueva York. Viven felices ahora. Sin embargo, vemos los dibujos de Emily y Catherine, donde ella tiene dos caras que sugieren que también podría tener dos personalidades igual que su padre. Este es el resumen de la película Mente Siniestra.